El ministerio Puertas de Sion les da una bendición especial. Ministerio donde el Señor quiere que su pueblo sea restaurado. Puertas de Sion, donde todos podemos entrar a la presencia de Dios para ser bendecidos, restaurados, movidos a llevar restauración en nuestras vidas, para alcanzar el oportuno socorro del Dios Altísimo y Todopoderoso. Si quieren comunicarse con este ministerio, al 311-521-2631, flortrujillo@gmail.com. Dios les continúe bendiciendo en este día y siempre. Y vemos el caso de la tsunamita, una mujer de verdad que creyó por sus generaciones, la única que recibió retroactivos de todos los años de cautiverio en los filisteos. ¿Usted no quiere recibir todos los retroactivos que le tiene el diablo allá? ¿Cuántos años luchando? ¿Cuántos años allá? ¿Sí? La tsunamita recibió ¿con qué? Con retroactivo por orden del rey. Digan, con retroactivo por orden del rey. Y lo único que hizo fue adorar, fue humillarse, fue obedecer, fue creer, fue insistir, fue permanecer, fue buscar la presencia, aún más que el profeta. Digan, más que el profeta. Más que el profeta. Todo el mundo buscaba a Eliseo. Diga, más que la pastora, más que la iglesia, más que lo que la doctrina. Tienes que ir ¿a dónde? A la presencia de Dios. La tsunamita le dio una lección y le predicó a Eliseo. Y mirémoslo en Segunda de Reyes. Y el domingo teníamos aquí un lindo tiempo de manifestación del Espíritu Santo. Por orden de Dios. Fue muy lindo. Era Segunda de Reyes, Eliseo y la tsunamita. Segunda de Reyes 4. Y es que Dios no quiere sin un corazón dispuesto para Él. Diga, Dios no quiere sin un corazón dispuesto para Él. Moldeable, enseñable, disponible. Hoy tenemos tantos ataques a eso, porque tenemos tecnología, porque tenemos inteligencia, porque tenemos poder económico, porque tenemos poder de autoridad en muchas formas. Y eso es un engaño de Satanás. Mire, diga, no menosprecie el dolor. Dígale que está a su lado, no menosprecie el dolor. Porque puede ser el ayo que te lleva a Cristo. Como la ley, es el ayo que nos lleva a Cristo. A veces, mire, oí hace poquito, mucho ayer, antier, el testimonio de Johnny Harrison. Yo no me acuerdo si ustedes se acuerdan en los años 70, 80, de esa chica, hija cristiana en Estados Unidos, que se mandó a una piscina siendo una adolescente y quedó paralizada. Ayer oí el testimonio de esta mujer y me impactó muchísimo. Ya tiene como 60 y algo, muchos más años. Esta mujer quedó completamente parapléjica. En la adolescencia se fueron a una playa que había como en el mar, pero había como una cosa salida, algo así, y ella se tiró de cabeza y resulta que cayó fue sobre una cosa de concreto. Y ella decía, mire, no podemos menospreciar ni un cangrejo. Diga, no me pueden menospreciar ni un cangrejo ni una araña. Ella estaba sola con su hermana. Y su hermana se estaba vistiendo. Ella quedó inmóvil, quedó sangrando y no podía ni moverse porque quedó parapléjica dentro del agua ahogándose. Y la hermana sabía que ella estaba allá, pero la hermana no volteaba a mirar porque se estaba vistiendo. Pero de pronto a la hermana la picó un cangrejo en el pie. Y ella gritó y la empezó a llamar y cuando vio fue la sangre y el cuerpo de su hermana que estaba flotando y por eso la pudo salvar porque ya se estaba ahogando. Ella decía, mire, no podemos menospreciar en esta tierra ni la picadura de un cangrejo. Y me hacía pensar, ni las hojas de los árboles se mueven. Dios mandó un cangrejo para que le mordiera el dedito a la hermana y la hermana se volteara o si no se ahoga en ese momento. Y se hubiera ido para el infierno, diga, se hubiera ido para el infierno porque iba a la iglesia y los domingos cantaba en la alabanza y hacía todo, pero vivió una vida doble de pecado. Y ella un día oró, Señor, estoy cansada de no poder vivir una vida recta delante de ti. El domingo se arrepentía, adoraba y el lunes, el martes se acostaba con su novio y hacía todo lo pecado que quería. Y lo que el Señor hizo fue esto. Dice, yo me hubiera ido al infierno si el Señor no hace esto en mi vida. Eso me impactó muchísimo. Después de que tuvo ese problema, duró detrás de Kathryn Kuhlman para que fuera sanada. Por todo lado perseguía sanidad. Y nunca hubo sanidad. Entonces, ¿qué pasó? Su corazón se llenó de amargura, de dolor, de rebeldía contra Dios. Dígale que está al lado, tenemos que tener paciencia con los rebelados, con los amargados, con los que están contra Dios. Digan, si no los mandamos al infierno. Ya dice que si no hubiera habido personas como una pareja más o menos que empezó a tenerle paciencia, porque dígale que está al lado, la familia se cansa, ¿o no?
con el amargado o la amargada de los 24 horas del día, pues uno se cansa. Dios tiene que mandar angelitos por ahí, ¿cierto? La familia ya estaba con ella. ¿Sabe qué? Si ella tráigame las cuchillas, le decía a sus compañeras, tráigame las cuchillas de sus padres, tráigame las pastillas de dormir, porque ella se quería quitar la vida y se movía tanto para que se les coyuntara acá y ya de una vez se muriera. Tenía 17 años, quedar parapléjico a los 17 años. Uno no entiende, ¿cierto? Pero hoy día me dice, yo entendí lo que hizo Dios para salvarme, porque ella oró, Señor, haz lo que sea, pero que yo no me pierda. Yo no puedo más, hazlo tú. Pero en ese proceso del amor, de la palabra, de no poder hacer nada más, el Señor la convierte de verdad. Y empieza a ser una luz a tantos jóvenes, un instrumento parapléjico que han dado por todo el mundo. Yo me acuerdo, no sé si ya vino, creo que sí vino en esa época de los 80s, 70s, y más, y también se casó y eso fue también una crisis. Pero el Señor la empezó a usar para llevar esperanza y llevar arrepentimiento a los jóvenes. Y ella decía que un día ella ya no podía más con su situación, ya era tan pesado, imagínense lo que es ser parapléjico, estar en unas salas oscuras con una cantidad de terapias, parapléjico totalmente, y con una mente brillante, con una mente lúcida, con una mente. Pero un día le dijo, Señor, yo no puedo con esto, yo no puedo, y te entrego esta carga, ayúdame a vivir lo que yo con mi fuerza no puedo vivir. Toma esta carga y toma mi vida y dale vida, hazla vivir tú, ayúdame a vivir, porque no tengo la fortaleza ni tengo la forma de vivir en esta condición, pero dámelo tú. Dice que ese día entró la felicidad a su vida, en ese día entró la vida a su vida, porque ya todo el tiempo maldecía su vida. Y empezó el Señor a darle gracia, a conocerle, a compartir las verdades, ya empezó a tener vida y los que le iban a visitar ya tenían era vida y no muerte como cuando iban a darle muerte. Dice que hoy en día fue el regalo más grande que Dios le pidió. ¿Pueden creer? Diga, Dios conoce todo lo que nosotros no conocemos de nuestro corazón. ¿Qué prefieres? ¿Bienes, casa, todo lo de este mundo y una eternidad sin Dios? Dile, Señor, y vamos a orar en este momento, Señor, danos la vida y el poder para vivir lo que no podemos vivir en nuestra fuerza. Y glorifícate, como hemos estado cantando toda la mañana, glorifícate. Ese testimonio lo encuentran en la página Viva Nuestros Corazones, que es una página cristiana para mujeres, el testimonio de Johnny. Es interesante, ella tiene libros, en la librería cristiana se encuentra la historia de ella. Y el Señor nos enseña. Entonces volvamos a la palabra. La mujer sunamita, una mujer de verdad, que admiro tanto, y cada vez que me meto admiro más a esa mujer. Y el secreto de esa mujer fue buscar a Dios, fue obedecer a Dios, fue procurar el bien de los siervos de Dios. Eso me impacta mucho porque ya lo único que pensaba era en el bien, pensaba era el bien, pensaba era la solución, ¿cierto? De las cosas. Y fue probada por su bendición. Dios le dio un hijo que era de promesa. Ella no lo estaba pidiendo. Y el Señor se los dio. Yo no sé si ustedes no han estado pidiendo algo y el Señor se los da, ¿cierto? Esas bendiciones que vinieron en una época de la vida tan grandes pero un día se los quita. Y se los quita por los problemas de la vida. Es que de que salimos del huerto del Edén, ¿qué tenemos? Sino dolor, ¿cierto? Porque no estamos no estamos en el cielo. Dígale que la pellizquese, mijita, usted todavía no está en el cielo. Entonces, estamos aquí en la tierra. Por eso, porque un día nos salimos del propósito de Dios. Y yo le digo, si usted le está echando la culpa a Eva y a Adán, usted es una Adán y usted es una Eva. Cada vez que tú haces algo a tu manera, lejos de la presencia de Dios, estás igualita que Eva e igualito que Adán. ¿Cuántas decisiones lejos del Señor hemos hecho? Ahí estamos como Adán y Eva. Porque donde está la luz y está el calor, ahí está el Señor. Pero cuando nos alejamos, empiezan las tinieblas, la oscuridad y empezamos a decidir por nosotros mismos. Y cuando decidimos por nosotros mismos, ¿quién es nuestro consejero? ¿Quién es el que está allí? El que está lejos de la luz, el falso ángel de luz. Mira, un día yo decía, ay Señor, porque ¿sabe qué? A Eva no la acusó Satanás. La serpiente no acusó a Eva. Ni Adán acusó a Eva. Ni la naturaleza acusó a Eva.
Nadie acusó a Eva. Miren bien la palabra. Todo estaba en los ojos de Dios. ¿Quién vio el pecado de Eva? ¿Quién vio? Dios. Y su conciencia la acusó. Y una vez, obviamente, pero Eva no se arrepintió. ¿Cómo vino Eva delante de la presencia de Dios? A esconderse. ¿Qué hizo Adán? Esconderse. ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva se postran de rodillas y se arrepienten? Yo creo que tendríamos otra historia en este planeta. Pero estamos aquí. Cada vez que nos arrodillamos y nos arrepentimos de corazón, nuestra historia es de otro planeta. Digan ahí sí que nuestra historia va a ser de otro planeta, del reino de los cielos. Porque si mi pueblo se humillara y se arrepintiera, el Señor abre los cielos. El problema es nuestro corazón tan contaminado, tan dañado, que el enemigo aprovecha. El mejor negocio en este universo, para mí, es el arrepentimiento. ¿Y qué decía Juan el Bautista? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En el Antiguo Testamento, cuando Salomón está en toda su gloria, cuando están ya para entregarle el reino que iba a ser un reino, en el reino de Salomón, ustedes saben, de la sabiduría, no hubo paz. El decreto para ese reino fue ¿qué? Paz. Cesó la guerra. Y el Señor les está dando instrucciones, segunda de Crónicas 7:14. Si los cielos se cierran, si viene el juicio, si viene esto, si viene lo otro, si viene lo otro, ¿qué tienen que hacer? Si mi pueblo se humillara. Y algo que me impacta, igual que el Padre Nuestro mientras adorábamos decía, Dios no lo quiere solamente individual, diga, Dios no nos quiere solamente individual. Quiere un arrepentimiento de su cuerpo, de su iglesia. Quiere que seamos instrumentos de arrepentimiento, instrumentos de intercesión unos por otros. Tenemos que orar, mira lo que ha perdido la sociedad, el mundo, las autoridades, la familia, los niños, todos es un espíritu de temor de Dios y de arrepentimiento. ¿Cuánto le cuesta a un chinito pedirle perdón a la profesora por algo, pedirle perdón a la mamá? La maldad ha llegado ya a esos niveles. Acuérdese de nuestra época, que eso era con regla, con rejo, con lo que sea, pero ahí nos arrepentíamos o no. ¿Y no fue una generación mejor? Pero esa indolencia por el abandono, por el vacío, por la soledad, está acabando con muchas cosas del reino de los cielos que nos pertenecen. Y tenemos, mire, parte de lo que yo les invito como iglesia intercesora, que es esta, como una iglesia de restauración, es que estemos orando porque venga un espíritu de arrepentimiento, de temor de Dios y de convicción de la verdad. Cuando eso entra en nuestro corazón, ya tenemos el milagro. Ya la persona tiene el milagro. El problema es para que la persona llegue a ese espíritu. Es que todos nos justificamos. Le echamos culpa al gobierno, a los militares, a la economía, le echamos culpa a todo. Desde el huerto del Edén somos así porque entró el pecado. Trajo el temor, trajo el engaño, trajo la oscuridad. Y no nos arrepentimos. Si Eva se hubiera arrepentido, si Adán se hubiera arrepentido, otro gallo cantaría en el gallinero. Otra sería nuestra historia. Pero tú tienes la oportunidad por Jesucristo de arrepentirse. Juan el Bautista, un hombre escogido desde el vientre, que tuvo que vivir una vida en el desierto, una vida puritana, una vida bien difícil, siendo primo de Jesús. Preparado para dar un mensaje y preparar el camino del Señor. ¿Cuál era el mensaje de Juan? Y bautícese, no se acorten esa condición de iniquidad con una humillación en el río Jordán, el río más bajo de toda la tierra, que recordaba cuando pasó el pueblo del río Jordán, que fue la humillación antes de alcanzar la tierra prometida. Digan, antes de mi tierra prometida, antes del reino de los cielos está el arrepentimiento. Para mí el mejor negocio de la vida, si una persona de verdad llega en un proceso de estos que vienen, ¿por qué vienen a escribir tanto la palabra? ¿Por qué les mando tanto? Porque hace la palabra, trae convicción. Yo he tenido aquí personas que vienen con tantas condiciones alteradas y después de ahí en la cocina, por aquí en una mesa, por allá en una silla, por allá en una mesa, por ahí en la casa y con esas hojitas y de pronto, pastora, una cita, pastora, ¡ay! Imagínate esos pecados guardados que yo no me había arrepentido. ¡Ay! Pastora, ahora me doy cuenta que fui yo la del problema y yo fui el del problema y no Dios y no vi, o no, yo fui la primera que tuve que hacer eso. Y sigo haciéndolo, eso, dígale, eso es para todos. A Eliseo le tocó volver a aprender la lección, diga, a Eliseo le tocó volver a aprender la lección. Porque uno se acostumbra a los dones, se acostumbra a las estructuras, se acostumbra
Y ahí el enemigo se aprovecha. Eliseo, ¿ya qué? ¿Ya la costumbre era qué? Él pensó que el báculo le daba el poder. Imagínate ese orgullo. Vaya, mijo, póngale el báculo allá y eso va a resucitar. Yo me meto 3 días de ayuno y eso ya el Señor lo va a hacer. No. Acuérdense que el pueblo empezó a adorar el arca y la cruz y todo lo que se les ocurrió. Diga, sin relación, sin intimidad, no va a haber milagro, porque es que Dios nos hizo hijos de intimidad, hijos. Jesús tenía el poder porque vivía en una intimidad con el Padre. Y cuando los vio allá la multitud, dijo, Padre, mire, están con hambre, llevan 3 días aquí sin comer. Padre, yo te pido que eso que me has dado, que por favor tú les des la comida. Y Padre, ¿y qué hizo el Señor? Multiplicó. El Señor me dijo, yo soy Jesús que vine del cielo. Bueno, listo, aquí mi poder. Y bueno, y pan acá, y pan allá. No. ¿Qué hizo el Señor? Diga, se humilló a conectarse con el Padre. El que trae la estrategia es el Padre. Y un día vio a ese Pedro que ya le había dicho el Señor, ese va a ser el predicador. Ese. Yo creo que Jesús dijo, uy. Mire, yo creo que a Jesús Dios lo pulió porque dice que con sufrimiento aprendió la obediencia, dice Hebreos, ¿cierto? El Señor era una parte de humano y le tocó unas caspitas tremendas. ¿O no crees que a veces el Señor le dan ganas de sacar y ponerle un mangazo por ahí al Pedro o al Judas o al hijo del trueno? ¡Claro! Yo me imagino cuando el Señor le dijo que Pedro era el que iba a ser el primero, yo creo que el Señor dijo, no, ¿por qué no Mateo, que es como más intelectual? O Lucas, el médico. ¿Sí, cierto? Ese Pedro. Pero Pedro frustrado en esa barca, amargado, y el Señor diciendo, y este va a ser el pastor, imagínese cómo está ahí. Y le dice, Pedro, présteme su barca, Pedro. Y Pedro se la presta. Yo me imagino las caras de Pedro, porque es el que más se parece a nosotros como humanos. Pero una vez que el Señor toca esa barca, digan, una vez que Dios toca mi vida, porque yo se la dispongo en medio de mi crisis. Pedro estaba en crisis. Es agotador trabajar y no ver respuesta. Orar y no ver respuesta. Ayunar y no ver respuesta. Hacerle por allí, hacerle por allá y no ver respuesta. Pasar una larga noche agotados. ¿Y qué hijos de Dios? Porque andaban de amigazos con Jesús. ¿Y yo ando de amigazo con Jesús o no? Y yo sirvo al Señor. Y nada. Eso es duro. Pero una vez que tú le entregas esa barca a Jesús y el Señor la toca, digan, el Señor la toca. ¿Con qué conexión tenía Jesús? Nuestro camino al Padre Jesús. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Vino la revelación del Espíritu Santo, vino la revelación de Dios a Pedro, a Jesús para Pedro. ¿Qué fue lo que Dios dijo? Jesús tomó la barca y desde ahí predicó. Y mientras está ahí el Espíritu Santo toca esa barca, toca al Señor y le dice, dile a Pedro que allá están los pescados. Jesús no era pescador, no le pasó problema. Dijo, oye Pedro, que vaya y pesque allá. Y Pedro dijo, ay, si yo soy el pescador, usted es un simple carpintero, ¿cómo vas a saber de pescados? Dijo que Pedro pensó, ¿no? Y al mediodía, ¿quién pesca? Y Pedro dice, pero Señor, ¿qué? En tu nombre, diga, sumisión, obediencia, en tu nombre echaré la red. ¿Y qué pasó? No solamente alcanzó para él, para todos los de otras barcas. Pero ahí no se quedó el corazón de Pedro, porque entendió cuál era el reino. Digan, Pedro entendió el reino. Y dijo, vino una convicción de arrepentimiento, porque para entrar al reino tenemos que tener, ¿qué? Una convicción de arrepentimiento. Él se botó a sus pies y le dijo, Señor, creo que está en Lucas 11, 8, 4, no me acuerdo dónde está la historia, pero ustedes la buscan. Se botó de rodillas y le dijo al Señor, no te acerques, soy un pecador. Por eso entró al reino, digan, por eso entró el reino. Entonces, más que su petición, busca el arrepentimiento. Más que su petición, busca poder entrar al reino. Busca humillarte para obedecer, para ir a Jesús, para que puedas entrar al reino. ¿Le interesaron ya los pescados a Pedro? ¿Le interesó el billete? ¿Fueron muchos bendecidos con ese billete de Pedro? El domingo predicaba Luisga, el chico de la alabanza, el joven rico que se acercó a Jesús. Y él le dijo, todo lo hecho, era un hombre, uno a. Dijo, vende todo lo que tienes y da a los pobres. Dijo, ay no, porque soy muy rico. Ya viene el corazón. Y Pedro dijo, ya no me importan los pescados. Me importa que soy un pecador y que me perdones. Que me perdones porque soy un vil pecador. ¿Quién sabe todo lo que estaba pensando Pedro ahí mientras Jesús predicaba?
Aunque no tengo pescado y Jesús no se interesa por mí. Y quién sabe, mire, y esos milagros que ha hecho por allá, pero aquí cerquita los muestro y no hace nada. ¿Quién sabe? Porque se cayó de rodillas a decir, quítate delante de mí que soy un vil pecador. El Señor le dice, levántate ya, ahora sí estás dispuesto. Ya te quité la ruina, ya te quité esa condición tuya, ahora sí te voy a hacer, ¿qué? Pescador de hombres. Vamos a Jacob, en el que estábamos mirando en Segunda de Reyes, de Eliseo y la Sunamita. Solo voy a mirar aquí, porque esta mujer le predicó a Eliseo. Ella dijo, no me muevo de tus pies, porque tienes que ir tú, y tienes que hacerlo tú. Y Eliseo representaba ¿a quién? La presencia de Dios. Segunda de Reyes 4:30, y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió. Y ya se había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. ¿Sería que el báculo perdió el poder? Digan, no. Pero Dios tiene lecciones para darnos profundas. Dios necesita que recuperemos su presencia. Y yo creo que es el llamado en esta hora a nuestras vidas y a la iglesia en Cristo Jesús. Hoy es cuando el modernismo está, cuando hay programas por todos lados, cuando tenemos tantas cosas. Pero eso no va a servir, dígale, no va a servir. No va a servir todo lo que hagamos. Ni aún los dones ni lo que tenemos va a servir buscar la presencia del Señor. Estamos en tiempos que necesitamos estrategias nuevas, estrategias sobrenaturales y estrategias no conocidas antes. ¿Quién dice amén? Sí, estamos en esos tiempos de verdad. Y solo las traerá el Señor a los que buscan intimidad con Él. Porque estamos en tiempos feroces del mal y de la maldad. Tú puedes orar, tú no puedes meter a sus hijos en una burbuja ni en una caja y cerrarles y echarles candado y sacarlos por ahí ya cuando vayan a ir para el cielo. No, tú necesitas una estrategia diaria de oración, de protección. Tú necesitas la revelación del Espíritu Santo en qué dirección ir. No te va a servir la oración del vecino ni la estrategia del vecino y hoy queremos hacer esas para ver si nos funciona, pues no nos va a funcionar. Nos va a funcionar la de Dios. Nos va a funcionar la de oír su voz. La de, mire que los pescados están allá donde no parece que están, porque el Señor lo dice. Y Pedro dice, pues es absurdo, pero por tu nombre y en obediencia a ti yo voy a hacerlo. ¿Qué tal que tu milagro esté dependiendo de un perdón? Porque tienes resentimiento y amargura, porque tienes que ir a hacer una restitución a alguien, porque tienes que ir a hacer algo. Pero no lo tiene que decir el Señor. Y Dios habla claro. Dios habla claro. Él no habla con engaño, Él habla con la verdad. Pero verás tu milagro, diga, pero veré mi milagro. Y esta mujer se fue. Imagínese cuánto tiempo ese chino estaba muerto. ¿Cuánto tiempo lleva tu milagro muerto? ¿Cuánto tiempo lleva tu promesa muerta? Póngase en la escena. Hasta que fue y le hizo al burro, no sé qué le puso la enjalma al burro, hasta que fue y llamó eso, vino el marido ya con mérito y dijo, pero ¿usted por qué está tan afanada? Imagínese no meterse en un conflicto de pareja, eso me parece lo más tremendo. Que yo hasta lo hubiera cacheteado a usted, ¿no? Que le da el chinito y lo deja por allá solear y lo deja por allá morir y no le importa si no se queda allá con los maizales y con la planta y con los obreros y manda el chino para donde la mamá. ¿No es una cosa cotidiana para nuestra sociedad? ¿Y cómo es nuestra carne? Diga, asquerosa. Nuestra carne es asquerosa y la que nos roba los milagros. Esta mujer fue prudente, fue sabia. Su norte era Dios. Su norte era la fe. Yo no lo pedí, Él me lo dio, pues Dios va a hacer algo. Porque lo que Dios da, lo guarda. Porque lo que Dios da es de verdad. ¿Quién dice amén? ¿Se centró en quién? En Dios. Y me hace ver que ella no tenía al ídolo de su marido. Ella no tenía a su marido el ídolo, ni de proveedor, ni de nada. Ella no tenía el poder para manipular a los demás y echarle la culpa de sus cosas. Ella estaba en conexión con Dios. Y Dios le da una estrategia. Y ya está ahí con el Señor. Y ya, bueno, sí, el báculo dice, el Espíritu me dice que tienes que ir tú. Eso no es de aquí de hacer, no. Ese eres tú que tienes que ir. Y no me voy a mover de aquí hasta que no vayas. Imagínate, yo hubiera dicho, sí, rapidito, lleva el báculo rápido, que hace cuántos días está muerto. ¿No hubieras dicho tú eso? Yo, en mi afán, que el Señor cada rato me pone ese freno del caballo así. Yo lo hubiera mandado antes yo por el camino, ni siquiera hubiera hablado con Eliseo.
Pero ella dice no. Y Eliseo dijo, oh, no, vaya. Sí. El orgullo espiritual, cómo nos ha traído consecuencias. Las costumbres, la religiosidad. Yo creo que Eliseo fue tocado por el Espíritu de Dios. Eliseo dijo, ¿qué es lo que hay que no está funcionando el báculo? Hagas así en su cabeza. ¡Ay! ¿Qué es lo que hay que no está funcionando la oración, el ayuno, ir a la iglesia, diezmar, ofrendar? No está funcionando el báculo. Facilísimo. Hemos perdido la esencia de la presencia de Dios. Y eso cuesta dolor. Eso cuesta nuestra carne. Eso va a costar tiempo, va a costar dolor, va a costar humillación. Y Eliseo se enfrenta a la problemática. Miremoslo ahí más bajito. Y me imagino, no solamente para Eliseo, para Giesi. Y ese dijo, ¡ay! No sirvió el báculo. ¡Ay! Le voy a decir rápido a Eliseo porque no sirvió, no funcionó. Y fue en el 31 al final, dice, y yo fui, se lo puse, hice todo, obedecí, y no se despertó el niño, no se despertó el milagro. Diga, no se ha despertado el milagro. Está ahí dormido el milagro. Diga, no está muerto, está dormido. No despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Eso era en el aposento alto. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. El niño, ¿dónde lo dejó la mamá? Digan, en el aposento alto, donde dormía el siervo de Dios. Diga, ¿dónde tengo que dejar mi promesa, mi petición, mi necesidad? Digan, en el aposento alto. ¿Dónde era que estaba el Espíritu? ¿Dónde estaban los primeros cristianos buscando poder? Digan, en el aposento alto. ¿Y eso qué te suena a ti, aposento alto? Dígame, a ver. Buscando. Aposento alto no es directamente la presencia del Señor, es la búsqueda de la presencia de Dios como prioridad sobre todas las cosas. Búsqueda de la presencia del Señor. Mire, en Hechos habían como 1000 que se fueron después de que el Señor los bendijo. Digan, y eso después de la bendición. Porque Jesús una vez levantado al cielo, Lucas, los últimos versículos de Lucas es la única parte que los revela. En la última cosa que hace Jesús cuando el pueblo está ahí mirándolos y despidiéndose que está siendo levantado, ¿él qué hace? Dice, los bendijo. Y les dijo, vayan al aposento alto y esperen que venga el poder del Espíritu Santo. Entonces, era sobre la bendición. Diga, ¿ya los había bendecido el Señor? Diga, Dios ya me bendeció, ahora me toca ir al aposento alto. Y fueron muchos, como 1000 se cree, o más. Pero ¿qué pasa cuando pasa el tiempo? Y no ves nada. ¿Qué pasa cuando pasa el tiempo y no ves nada? Hasta uno se durmió y se cayó por allá y tuvo que haber un milagro ahí porque cae, bueno. Diga, así hay unos que se caen y se duermen, pero no se preocupe que Dios lo levanta. Pero eso indica, eso es un fenómeno que indica que llevaban ¿qué? Mucho tiempo esperando. Ahí perdemos los milagros. ¿Hasta que quedaron solamente cuántos? 120. 120 solamente estaban esperando. Y se habían ido todos los demás. Pero la manifestación era para todos. Y 120 estaban allí esperando. Y a Eliseo le tocó esperar, vino y puso el báculo y ya. No, a él le tocó también esperar. Digan, nos toca a todos esperar. Y estaba muerto. Digan, ¿cuál es la realidad que mira? Muerte. En la presencia del Señor el aposento, pero está muerto todo. Eso le tocó verlo a Eliseo como hombre también. Y Eliseo que empieza, digan, a buscar la presencia del Señor, a buscar y preguntarle a Dios qué iba a hacer, porque el báculo no funcionó. Y nos toca. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre él. Mire, Dios exagera, el Señor es increíble. ¿Era algo que Eliseo sabía hacer? ¿Era algo raro? Digan, sí. ¿Era algo extraño? Sí. ¿Era algo que no era convencional? Sí. Y tal vez Dios en esa relación contigo, buscándole, Dios te va a dar algo que no es convencional. Yo oí el testimonio de una mujer que tenía por 7 años orando por su marido. Y ella oraba y guerreaba, una mujer guerrera, una mujer de todo, y hacía de todo, lo llevaba, todo eso que uno hace en la oración. Y un día allá en el aposento alto, el Señor le dice, ¿sabe qué? Dele amor. Ese hombre nunca ha conocido el amor. Era lo que necesitaba ese hombre para llegar a Jesús. Y apenas empezó a recibir amor, pues el Señor lo convierte, porque ¿quién no se convierte con amor? No, ella buscaba
buscaba que alguien viniera y le pusiera las manos y le dijera, ¡ay, hoy ya salgan demonios! Y ya, listo, ya lo tengo listo. Es que así nos pasa todo. Yo lo digo porque eso quisiéramos. Que pasara por ahí uno grande, esos que tienen todos los poderes y oren y ya. ¡Uy! Se abran los cielos, ¿sí? En esa intimidad, lo que le dijo el Señor es, ese hombre nunca ha conocido el amor. Dele amor. Y empezó a decirle que no era la verdad, pues no eran las situaciones. ¡Uy! Te amo, te estoy esperando todo el día. Me alegra mucho que estés en la casa, porque yo te amo. Cuando era todos los días le decía que se iba a divorciar de ella. Eso no es tan rico decirle, ¿no? Pero un día ese hombre viene y dice, ¿sabe qué? Hemos andado lejos de Dios. Vamos a hacer una familia que sirve a Dios. ¿Quién lo hizo? Digan, el Espíritu Santo. Porque en el aposento alto está la estrategia de Dios para tu situación y circunstancia. El Señor no se la sopla a otra para que se lo diga a usted. Dios no es chismoso. Y la profecía solo confirma lo que Dios ya te ha dicho y lo que la palabra de Dios ya te ha hecho. Eso que andan detrás de profetas, andan detrás de la adivinación. Dios primero te habla a ti porque el Señor es un Dios personal y una relación personal. Que Dios te confirme, claro que sí. Y bendigo la palabra profética. Y tengo un testimonio de un martes hace como un mes, que vino Wilson. Y en esos días lloré y dije, Señor, ha habido ataque a la iglesia, ha habido tanto ataque. Tú una vez me mandaste una pargatón que yo te pedí para empezar este ministerio, para confirmarme, y tú me lo mandaste. Pues que no sea pargatón, le dije al Señor. Pero mándame a alguien que confirme la palabra. Ayer estábamos cumpliendo 6 años de ministerio independiente, 6 y medio de ministerio, pero como iglesia 6 años. Y yo siempre pido al Señor que haga algo, que me hable en una forma. Bueno, sí, ella me mandó un mensaje que iba a venir con alguien y yo ni siquiera lo vi porque yo ya estaba aquí predicando. Y yo vi que llegó un señor como hoy, aquí el hermano, y bueno, y gloria, y recibió, y estuvo, y fue una palabra muy linda como el Señor direccionó ese día. Pero al final él se me acercó y me dijo, hermana, bendigo esta iglesia, gracias por este lugar. Mire, yo venía hoy por acompañar a la hermana sin ninguna intención de nada, un intercesor, profeta de una iglesia. Y yo vine aquí, pero cuando entré aquí, el Espíritu tocó mi vida y me dijo, yo te traje a Puertas de Sion porque hoy tengo algo para ti a través de Puertas de Sion porque vas a ser promocionada para yo no sé qué, me acuerdo bien qué le fue la palabra que Dios le dio. Y fue una palabra tremenda y él estaba todo impactado y dijo, y después él me dio una palabra para la iglesia y para la pastora. Y era exactamente la misma palabra que me ha dado. Somos una iglesia de restauración para la que Dios está promocionando, para que todo su cuerpo encuentre aquí sanidad, liberación, sanidad, y que va a traer muchos y va a traer muchas cosas y que sigamos. Y yo le dije, hermano, después me la mando después en el WhatsApp, los que quieran personalmente se las pongo. Pero por eso se la mostré a Luis y por eso cuando el domingo pasaba eso era porque estaba en la palabra profética. ¿Entienden? Y la recibí de parte de Dios porque yo se la pedí a Dios como una confirmación a lo que Dios había dicho. Pero si yo voy a este profeta y me voy para la otra iglesia y me voy para otra, lo que tienes es un espíritu de adivinación y por eso el diablo te tiene ahí atado. Porque lo que quiere decir es que tu corazón no quiere obedecer ni quiere buscar la intimidad con Dios. Estás todavía en la adivinación y en la idolatría. Y ahí es donde el enemigo te gana las batallas. Digan, presencia de Dios. Búsqueda de la presencia de Dios. Ahora, la palabra profética es muy importante. Yo no sé, a muchos les mandé el testimonio de Cleiro, Indiana, ¿cómo se llama la señora cantante de Cleiro? Christine de Cleiro. Oremos porque ayer me mandó a todos los que lo vemos, que su hijo está muy grave en este momento, ya era estéril, tuvo un bebé y en este momento tiene una bacteria y necesitamos orar por ella. Pero el testimonio y la conversión de ella fue algo impresionante. Por eso yo bendigo a los profetas que son de Dios, porque ella jugaba y se los recomiendo, a los que no te la mando, Sara, te la mando a todos los que porque es un testimonio de verdad impactante. Y un día ella se fue a un evento de música y lo mismo, mundo y carne y mundo, y aquí adoramos. Y se iba a escapar de esa iglesia. Y de pronto un joven le dijo, no se vaya. El Espíritu Santo me ha hablado de toda tu condición. Y vamos a orar al final. Y ya no se podía ir, porque ella se estaba escapando. Y al final una mujer vino y le dijo todo lo que Dios tenía para ella, todo lo que era su vida y su pecado. Que el Señor le decía, o escoges la vida, o escoges la muerte. ¿Me escoges a mí o escoges el mundo? En el mundo te va a pasar esto y esto y esto, pero en mí te va a pasar esto y esto y esto. Pero no te puedo obligar, tú escoges y decides esta noche, porque esta noche es definitiva en tu vida.
¿Y eso nos dice a todos o no? Pero en ese momento recibió el impacto del amor más profundo de Dios. Y el frío de la muerte y de la orfandad y todos los conflictos que ella tenía en su vida sanaron. Diga, solo la presencia del Señor nos sana. Y Eliseo tuvo que tener estrategia sobrenatural. Diga, tal vez yo necesito una estrategia sobrenatural que solo Dios la sana. Por eso tengo que ir al aposento alto para orar, para pedirle al Señor dirección. Y si te da una idea loca, pero es la loca en el reino de los cielos, pues es la locura de Dios, son más cuerdas que las de los hombres. Como por ejemplo tu carácter, como por ejemplo acciones que no estás acostumbrado a hacer, como por ejemplo hacer cosas que tienen que ver con la vida. Y Eliseo siempre mandaba el báculo y hablaba, pero ahora era echarse encima y respirar hasta que ese niño entró en calor. ¿Saben cuál es el problema hoy de nuestros niños, de nuestros jóvenes? El abandono, la soledad, el frío, del desamor, del abandono. Y tal vez lo que necesitas es estar encima de ellos, estar dándoles amor, estar hablándoles del amor, estar demostrándoles el amor, para que entren en calor de amor. Y se calentó, y ya vino la vida, y esa mamá dijo, este sí es mi hijo. Y Dios siguió guardándolos. Vamos a orar en este momento. ¿Quiénes queremos entrar al aposento alto? Les invito mañana, miércoles, a orar aquí en la noche. Quiero desafiarnos a la oración. ¿Quién dice amén? Tarde, mañana, mediodía oraré y clamaré. Quiero que en esas conversaciones en las que perdemos tanto tiempo, en vez de estar haciéndolo, digamos, ¿sabe qué? Vamos a orar. Que tu meta sea oración en estos 40 días. ¿Empezamos hoy? Ayer cumplíamos 6 años. Empecemos hoy con esa meta de oración. Puede ser a las 9, 10 de la noche todos, porque dice, mi pueblo, mira, yo sé que todos oramos aquí, ¿o no? ¿Quién aquí no ha orado hoy? Todos oramos. Y de pronto desde la madrugada estamos orando. Pero acuérdense, es mi pueblo. Si nosotros, Padre de los cielos, Padre nuestro, no mío solo, hay un poder, uno era oír a 1000, ¿pero qué? 2 a 10,000. El Señor quiere que es el pueblo que ore. Y estoy desafiando, el domingo se me olvidó dar el anuncio, pero era para ustedes hoy empezar. Empecemos, alguien que lleve el tiempo de los días, empecemos a desafiarnos en la oración, ¿entienden? Si yo veo que me están hablando y ya cháchara, digo, ¿sabe qué? Estamos en un reto de 40 días de oración, te invito a que oremos. ¿Sí? Quitemos el chisme, la murmuración, el hablar, la queja, el lamento, porque el pueblo de Israel pisoteó y sepultó su promesa y su bendición en el desierto. Por el crítica, lamento, de eso, el mundo está lleno de eso, ¿para qué también lo trae a la iglesia? Si la copa del mundo está lleno de eso, ¿para qué también se la come en la iglesia? Y pierde la copa de la vida, la copa de la restauración, de la revelación. Y yo los desafío, y si vamos a hablar por teléfono, ya, pastor, por favor acuérdeme. Pastor, estamos en los 40 días. Oh, sí, mis hormonas ya se conectan con las de Dios y vamos a orar. Y si me llaman a mí para orar, yo les contesto, hermanos. Seguro. A la medianoche les voy a contestar si es para orar. Porque vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a orar y después tú hablas. Padre, en el nombre de Jesús. Oh, Señor. Gracias por el privilegio de ser tus hijos. Yo entrego como Pedro mi barca en esta mañana, Señor. Yo sé que mis hermanos también. Entregar la barca es entregar la decepción, el fracaso, la ruina, el cansancio, el agotamiento, la rutina, la oscuridad, la noche, las preguntas que le hacemos a Dios. Ese es el esquema con que nos acercamos a Dios, al Señor Jesús. Pero Señor, tus pies puestos en mi barca van a traer lo sobrenatural de Dios de la respuesta. Señor, queremos ir al aposento alto para esperar, para entrar en calor. Diga, yo necesito entrar en calor con Dios. Yo necesito que soples por tu espíritu a mi alma, que soples por tu espíritu a mi cuerpo, a mi espíritu, porque la larga noche ha pasado. Mira tan agotados que estamos con tantas circunstancias negativas, adversas, de los hijos, de la casa, de la economía, del trabajo, de la misma iglesia, ministerio, tiempos. Señor, todo ha cambiado tanto, pero estamos en tiempos difíciles. Pero sobre nosotros has prometido resplandecer tu gloria. Hoy caliéntanos el alma, el espíritu. Hoy, Señor, levántanos porque el báculo no ha servido, Dios. Hoy queremos tu presencia, tu intimidad, Señor.
El pueblo había estado con Jesús todo el tiempo, los discípulos habían estado con Jesús, pero ahora les tocaba ir al aposento alto y esperar el poder del Espíritu Santo, esperar la manifestación del Espíritu de Dios. Dile, yo también necesito hoy entrar para ser lleno hasta saciarme de tu Espíritu, que traiga la estrategia certera, que traiga la dirección correcta, que traiga la provisión, Señor, del norte, del sur, de las naciones, si es el caso como pasó en Pentecostés. Señor, abre mis oídos espirituales, mis sentidos espirituales. Ábrelos para escucharte, para verte. Cierra mis sentidos al abismo, a la muerte, al pasado, al pecado. Dame un espíritu de arrepentimiento, Señor. Toca mi corazón. Oramos por Cristín de Cleiro, Señor, y ese bebé. Ella está pidiendo un milagro, Señor, por esa bacteria que le entró a su bebé. Solo un milagro de Dios, pero igual que la tsunamita, ella no podía tener hijos, Señor, y tú le diste este hijo como un milagro porque era estéril. Hoy pido que ese milagro que pasó en la tsunamita, Señor, pase en este momento en ese bebé, Señor, de Cristín. Mira, ella es una sierva tuya. Tú sabes cómo el enemigo nos ataca a los siervos de Dios. Y hoy pido por los hijos, Señor, por todos los hijos aquí representados, esos hijos que son las generaciones que vienen, Señor, esos hijos que sean guardados, liberados, cubiertos con tu sangre, resucitados. Sopla sobre ellos espíritu de vida, sopla sobre ellos, eterno Dios. Mira los que están luchando con frustración, con depresión por el trabajo, los que están peleados con Dios porque tal vez las crisis y el dolor los han llevado a eso, los que están engañados, encarcelados, los que están sufriendo dolor y maltrato y abuso de sus padres. Hoy, Señor, pedimos hoy un milagro de tu misericordia. Oro por padres, por ese sacerdocio que se levante con poder y autoridad, por hombres de valor, hombres sabios, hombres entendidos, padres, sacerdotes, hombres de fe, Señor, que no como Abraham se vayan para Egipto a traerse en las tentaciones, sino que como Isaac se puedan quedar ahí en esa tierra a buscar tu presencia para ver producir en la esterilidad tu gloria, Señor. Hoy oramos lo sobrenatural. Oro, Señor, por las peticiones que me han dicho. Ni me arruine esos procesos allí de Berta en Cartagena. Señor, los trabajos de Sara, de Karen, de Carol, Señor, de Lina, Señor, y de aquí los hermanos que necesitan una respuesta, Señor, laboral, de económica. Hoy los ponemos aquí en el altar. Por la salud de Antonio, de Laura, Señor, en el nombre de Jesús. Por los hijos allí de Rosa María, allí en Estados Unidos, Señor. Por la conversión de nuestras familias, Señor. Aquí por la provisión en todas las áreas para el huérfano, la viuda. Por la salud, por la sabiduría y la revelación, por la mamá de Raquelita, por toda esa situación, por su hijo, Señor, por Mari, Señor, y toda esa situación de su esposo, de sus hijos, por Olguita y la dirección y todo el tiempo que ella tiene que verle, el tiempo y la dirección a la que tú la llevas, Señor Jesús, por el trabajo para Rodrigo, por esta familia para que sea liberada, por el trabajo para Carolina, Señor, por la liberación de nuestras familias, Señor, por la liberación de nuestras familias, Señor, por la provisión sobrenatural, Señor, Padre, la salud, por la vida, por la proyección, por todo lo que tengas, por el trabajo para Sara también, Señor. Hoy oramos que se abran los cielos, Señor, que venga esa provisión, Señor, y exagera, Señor, hazlo sobrenaturalmente y hazlo bien raro, así mejor dicho, para que tu gloria sea vista, extendida, para que muchos empresarios y personas puedan creer en un Dios que sana, que restaura, que libera, que es bueno, que es todopoderoso, que no importa el pasado, sino el destino contigo, que no importa la situación, que tu gloria va más allá de todo, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Llénanos de tu Espíritu, Señor. Llénanos de tu presencia. Oramos por estos días 40 de oración, Señor. Dígale, Señor, enamórame de ti. Enamórame de la oración. Levántame, échame agua, como alguien me contó. Que con esa pereza, y vino el Espíritu Santo, le echó un poco de agua en la cara y ella pensó que era una gotera y no era el Señor. Porque ella había orado, Señor, despiértame, y le cayó un poco de agua en la cara. A mí yo te pido lo mismo, Señor. A todos levántanos, pellízcanos, despiértanos, pero Señor, llénanos de tu unción. Llénanos de esa unción. Que podamos compartir aquí testimonios en estos 40 días. Vamos a extender el reino que cae, Señor, que cae y alcanza para aquellos que ni siquiera están orando por esto, que son familiares, que son vecinos, que son otras personas, Señor. Citas emboscadas divinas, Señor, se abra esa provisión sobrenaturalmente abundante y nos gocemos y nos alegraremos, porque un padre se goza cuando sus hijos se gozan. Un padre se goza cuando algo bueno le pasa a sus hijos. Que te goces y que te rías y que te diviertas viendo que estos hijos, pequeña manada, Señor, te creen y te esperan en ese aposento alto, Señor, glorioso, y a las naciones irán estos testimonios en el nombre de Jesús. Amén y amén, lo profetizo, amén.